Madrid 2190. Las sombras que consumen almas en el subsuelo digital. La ciudad nunca duerme, pero tampoco descansa. En 2190, Madrid es un organismo brillante, cubierto por pantallas de neón que proyectan anuncios, alertas y rostros que nadie recuerda haber visto en persona. Todo está conectado. Respiración, movimientos, conversaciones, sueños. Nada escapa al gran núcleo, el sistema digital que sostiene cada aspecto de la vida moderna. Sin embargo, bajo los pies de millones de habitantes existe un lugar que nadie menciona. Un rumor prohibido, un abismo que las autoridades llaman sector inactivo, pero que algunos conocen por su verdadero nombre, el subsuelo digital. Un laberinto de túneles, servidores obsoletos y cámaras apagadas donde, según cuentan, aún respira lo que fue expulsado del núcleo hace décadas. Al principio, eran solo historias urbanas, sombras que parpadeaban entre cables, voces que imitan a los vivos, pantallas rotas que despiertan mostrando ojos completamente negros. Después vinieron las desapariciones. Técnicos, exploradores, vigilantes, gente que descendió para reparar fallos menores y nunca regresó. La ciudad aprendió a fingir que nada ocurre, pero esta noche algo cambió. Una señal imposible, transmitida desde un nivel supuestamente destruido, recorrió toda la red. Los sensores registraron un pulso helado. Las cámaras captaron siluetas moviéndose donde no debería existir nada humano. Y el núcleo, por primera vez en 30 años, dejó de responder durante 5 segundos exactos. 5 segundos. Suficientes para que las sombras aparecieran. Suficientes para que el miedo despertara. Suficientes para que Madrid entendiera que aquello que consume almas ha comenzado a ascender. Y ahora, mientras la superficie sigue brillando, lo que se esconde debajo empieza a alimentarse otra vez. Madrid 2190. Las sombras que consumen almas en el subsuelo digital. Alicia Verdugo nunca creyó en supersticiones tecnológicas. Para ella, los fallos del sistema siempre tenían explicación. Sobrecarga, mala programación, equipos viejos, nada más. Sin embargo, desde hacía semanas, algo en la red profunda de Madrid le generaba una inquietud que no sabía describir. Todo comenzó con microcortes, pantallas que se encendían solas, lectores biométricos que reconocían identidades inexistentes, alarmas disparadas en niveles que supuestamente estaban deshabitados. El núcleo aseguraba que eran anomalías menores, pero en los pasillos del centro de supervisión, los técnicos murmuraban otra cosa. Las sombras volvieron. Alicia ignoraba los rumores, hasta el día en que recibió un mensaje sin remitente. Solo 4 palabras, escritas con un código que llevaba años obsoleto. No bajes al nivel 7. El problema es que esa misma mañana, el sistema asignó a Alicia una misión urgente. Inspeccionar el flujo energético precisamente en el nivel 7, un sector sellado desde los apagones de 2164. Nadie sabía con certeza qué quedó allí abajo. Nadie quería saberlo. Mientras descendía en el ascensor industrial, el aire se volvía más pesado, más frío, casi antinatural. Era como si la ciudad entera dejara de respirar cuanto más se acercaba al fondo. Las luces vibraban, los paneles murmuraban códigos corrompidos. Y en su pulsera holográfica, la señal de su equipo de comunicación aparecía y desaparecía, como si algo estuviera devorándola lentamente. Cuando las puertas metálicas se abrieron, un silencio tan profundo que parecía vivo la envolvió. Madrid, allá arriba, seguía brillando. Pero aquí abajo, algo esperaba. Algo que llevaba décadas hambriento. Antes de continuar, ¿de qué ciudad estás viendo esta historia? Comenta abajo y sigamos descendiendo juntos al subsuelo digital. El nivel 7. El ascensor se cerró detrás de Alicia con un chirrido metálico,
como si algo en sus mecanismos se resistiera a dejarla pasar. El nivel 7 estaba oficialmente desactivado, pero aún así, una tenue línea roja brillaba en el techo del pasillo, indicando zona de riesgo. Nadie sabía por qué esa luz nunca había sido desligada. Alicia avanzó con pasos lentos, su linterna holográfica proyectando un haz azul que temblaba cada vez que la señal del núcleo fluctuaba. El aire era denso, cargado de una humedad imposible. Allí no debería haber agua, ni corrientes, ni ventilación. Y sin embargo, cada respiración dejaba un sabor metálico en su lengua. Las paredes estaban cubiertas de paneles antiguos, algunos completamente destruidos. Otros mostraban líneas de código que se repetían como un mantra corrupto. Consumir, consumir, consumir. Debe ser un error de sistema, murmuró, aunque ni ella misma se lo creía. Cuando pasó frente a una cámara inactiva, algo extraño ocurrió. El dispositivo, oxidado y cubierto de polvo, giró lentamente hacia ella, como si despertara después de años dormido. Alicia retrocedió un paso. La cámara la enfocó. Un pequeño destello rojo titiló en su lente. Pero lo más perturbador fue que, segundos después, en una pantalla rota al fondo del pasillo, su rostro apareció, solo que no era ella. La representación digital tenía los ojos completamente negros y sonreía con una expresión que jamás haría. «Esto no es real», susurró. El reflejo digital comenzó a deformarse, su boca abriéndose demasiado, como un glitch vivo intentando escapar de la pantalla. De pronto, todas las luces se apagaron. Un golpe seco, un crujido, y luego, los susurros. No eran voces humanas, eran fragmentos de datos, como si miles de archivos corrompidos hablaran al mismo tiempo. Murmullos, risas distorsionadas, respiraciones agudas. Alicia se apoyó contra la pared, intentando mantener la calma, pero los sonidos crecían, acercándose desde todas direcciones. Entonces, la luz regresó, pero no la que esperaba. Un resplandor oscuro, si es que algo así puede existir, surgió del suelo, extendiéndose como una sombra líquida. Se movía, vibraba, respiraba, y cuando se levantó como una figura humanoide incompleta, Alicia sintió su pulso congelarse. La sombra la observó sin ojos, y en un tono que era mitad susurro, mitad estática digital, pronunció su nombre. Alicia. Ella dio un paso atrás, pero la sombra dio dos hacia adelante. De repente, el ascensor detrás de ella se activó solo. Las puertas se abrieron de golpe y una voz, mecánica, quebrada, habló desde los altavoces. ¡Corre! Sin pensarlo, Alicia se lanzó dentro. Las puertas se cerraron justo cuando la sombra intentó alcanzarla, golpeándolas con un sonido que no era sólido ni líquido, sino algo entre ambos. Mientras subía, temblando, Alicia entendió algo con absoluta claridad. El nivel 7 no estaba abandonado, estaba infestado. La señal prohibida. El ascensor subió varios niveles antes de detenerse bruscamente, como si algo hubiera interferido con su trayecto. Las luces parpadearon y la puerta se abrió solo a medias, dejando un espacio estrecho por el que Alicia tuvo que forzar su salida. Cayó al suelo metálico del corredor, respirando con dificultad, mientras la maquinaria del ascensor emitía un sonido agudo, casi como un grito. Alicia se incorporó. Estaba en el nivel 5. No era un lugar seguro, pero al menos había actividad humana allí. O eso creía. Sacó su pulsera holográfica y trató de contactar con la central. Central, aquí Alicia Verdugo. Se produjo una anomalía grave en el nivel 7. Solicito evacuación inmediata. Silencio. Ni estática ni señal. Solo un vacío digital absoluto, como si el canal hubiera sido devorado. No puede ser, murmuró mientras reiniciaba el dispositivo. Entonces,
Un pitido agudo estalló desde la pulsera, seguido de una línea de código que no correspondía a ningún protocolo oficial. Un mensaje apareció lentamente, letra por letra, como si alguien o algo lo escribiera desde las sombras. Aún no has escapado. Alicia lanzó el dispositivo al suelo, horrorizada, pero antes de que pudiera reaccionar, todas las luces del corredor se apagaron al mismo tiempo. Los paneles electrónicos dejaron de emitir cualquier brillo. La oscuridad se volvió absoluta, pero no silenciosa. Un ruido leve serpenteaba por el pasillo, un rozar suave, irregular, como si algo arrastrara dedos demasiado largos sobre el metal. Alicia retrocedió hasta sentir la pared fría detrás de ella. Sacó su linterna, pero cuando la encendió, la luz titubeó, como si una fuerza invisible tratara de apagársela. El sonido se detuvo. Un silencio tenso la envolvió, hasta que, a pocos metros, un panel roto se encendió por sí solo, proyectando una imagen distorsionada. Un rostro humano apareció entre interferencias. Era la cara de un técnico desaparecido años atrás, Julio Márquez, pero sus ojos eran pozos negros sin fondo. «Alicia», dijo el rostro digitalizado, «no sigas subiendo». «¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esa cosa?», preguntó ella temblando. La imagen parpadeó. «No es una cosa, es un hambre, una que nació del núcleo y ahora quiere volver a la superficie». La pantalla emitió un chasquido y se apagó, dejando a Alicia sola con una certeza escalofriante. Las sombras no estaban confinadas al nivel 7. Estaban ascendiendo, y ella había sido marcada por la oscuridad. El corredor seguía sumido en una oscuridad antinatural, como si la electricidad hubiera sido arrancada de cada cable y devorada por una fuerza invisible. Alicia respiraba entrecortado, obligándose a mantener la calma mientras su pulsera holográfica continuaba tirada en el suelo, parpadeando como un ojo moribundo. Sabía que no podía quedarse allí. Sabía también que algo la estaba siguiendo. El silencio del nivel 5 era demasiado perfecto, demasiado controlado, como si la propia estructura estuviera conteniendo la respiración. Alicia se movió en dirección a la sala de control auxiliar, un pequeño centro técnico desde donde podría restablecer su conexión con la superficie, si es que aún era posible. Cada paso resonaba con un eco extraño, distorsionado, como si el pasillo expandiera el sonido y lo devolviera deformado. A mitad de camino, escuchó un ruido detrás de ella, un golpe suave, rítmico, como el choque de un pie descalzo contra el metal. No se atrevió a mirar. Aumentó el paso, el golpe también, más rápido, más cerca. Su corazón golpeaba el pecho como un motor desbocado cuando dobló la esquina y vio la puerta de la sala. Corrió hacia ella, pero al tocarla, sintió algo helado en la nuca. Una exhalación, un susurro que deslizaba estática pura. «Alicia». Ella giró bruscamente. Nada, solo un pasillo interminable, pero las sombras se curvaban como si estuvieran respirando. Forcejeó con el panel de acceso. Las teclas parpadeaban, resistiéndose a responder. Su pulso temblaba mientras introducía un código de emergencia. La puerta se abrió con un chasquido y se cerró detrás de ella justo cuando algo golpeó el otro lado. Dentro, la sala estaba casi intacta. Viejas pantallas, servidores de respaldo, terminales analógicos. Tecnología lo suficientemente anticuada como para no depender por completo del núcleo. Encendió el monitor principal. La pantalla titiló y entonces apareció la imagen, no de un mapa del sistema, sino de su propio rostro, grabado desde hace segundos mientras caminaba por el pasillo. Detrás de ella, en la grabación, una sombra alargada la seguía de muy cerca, pegada a su espalda, con una forma casi humana, pero distorsionada como un archivo corrompido.
Alicia sintió un escalofrío recorrerle la columna. «¿Qué quieren de mí?», susurró. Una línea de texto comenzó a escribirse sola en la pantalla. «Ya eres parte del subsuelo digital». Luego otra frase, más lenta, más fría. «No puedes volver arriba». Las luces se apagaron de golpe, la puerta vibró y las sombras, ahora varias, empezaron a entrar por las rendijas, como humo vivo buscando devorarla. La habitación sin luz. La sala se sumió en una oscuridad espesa, casi material. Cuando las luces se apagaron, Alicia retrocedió instintivamente hasta chocar como una estantería metálica. Podía oír el deslizamiento de las sombras entrando por las rendijas, como si su cuerpo careciera de límites físicos, como si fueran lenguas negras explorando el aire. Su respiración era lo único humano en ese espacio. El resto pertenecía a algo más. Alicia tanteó el panel de emergencia de la sala. Recordaba vagamente que estos cuartos de respaldo aún conservaban un botón físico para reiniciar la energía local. Lo encontró a tientas. Una palanca vieja, fría como hielo. Tiró de ella con todas sus fuerzas. Nada. Ni un chisporroteo, ni un intento de reactivación. Era como si la electricidad estuviera siendo devorada. Entonces, detrás de ella, la pantalla principal volvió a encenderse, pero no emitía luz normal. Proyectaba un brillo enfermizo, verdoso, lleno de interferencias. Y en la pantalla había un agujero, no una imagen, no un efecto digital. Un agujero real, negro, redondo, pulsante, como si la pantalla hubiera sido perforada desde el otro lado por algo que pertenecía a otra dimensión. Alicia dio un paso atrás. El agujero respiró. De él emergió una mano hecha de sombra, una mezcla imposible de humo, glitch y oscuridad viva. Los dedos eran largos de más, afilados, deformados. Se movían como si no tuvieran huesos, retorciéndose en espasmos eléctricos. La mano comenzó a salir del monitor. «No, no, no», balbuceó Alicia. Tanteó a su alrededor, buscando algo que pudiera servir como arma. Encontró una barra metálica que sostenía una de las estanterías. La arrancó con un golpe seco, justo cuando el brazo entero emergió del monitor y la sombra empezó a incorporarse. Tenía forma humanoide, pero carecía de ojos, boca o cualquier rasgo. Era un vacío viviente. La sombra avanzó. Alicia levantó la barra. Su corazón latía tan rápido que apenas podía oír otra cosa. La sombra se lanzó. Alicia golpeó con toda su fuerza. La barra atravesó el cuerpo oscuro y no hizo nada. El material, si acaso era material, absorbió el golpe como si fuera humo espeso. La criatura la tomó por el brazo. Un frío brutal le recorrió la piel, como si le drenaran no la sangre, sino algo más profundo. Su energía, su memoria, su esencia. Con el último impulso de adrenalina, Alicia apretó el botón de un viejo generador local, un artefacto que nadie usaba hacía décadas. Una luz eléctrica estalló en el techo, parpadeante pero intensa. La sombra gritó, un chirrido digital, ensordecedor, como 1000 archivos corrompidos reproduciéndose al mismo tiempo. Retrocedió hacia el monitor, se distorsionó, se deshizo como humo forzado a volver a un vacío. Alicia cayó de rodillas, temblando. La luz había salvado su vida, pero solo por ahora, porque en el pasillo exterior, decenas de sombras se arrastraban hacia la puerta, el eco de los no vivos. El zumbido de las luces recién reactivadas apenas logró detener el avance de las sombras por unos segundos. Alicia, aún jadeando, se levantó con dificultad y cerró la puerta metálica de la sala, asegurándola con el cerrojo manual. Pero sabía que aquello no las detendría por mucho tiempo. Las sombras no seguían reglas físicas, las atravesaban cuando querían. Aún así, necesitaba tiempo.
Tiempo para entender qué estaba ocurriendo. Tiempo para encontrar una salida. El generador viejo chisporroteó a su lado. El olor a ozono llenó la habitación. En la pantalla, ahora apagada, quedaba el contorno de la figura que había intentado tomar forma, como una marca quemada o una advertencia. Alicia revisó su terminal portátil. 1000 notificaciones habían explotado al mismo tiempo. Errores de red, fallos en los servidores, alertas rojas en todo el subsuelo digital. Pero entre todo ese caos, una línea de texto volvió a aparecer, insistente, reescribiéndose cada vez que ella intentaba borrarla. No son sombras, son reflejos. ¿Reflejos de qué?, murmuró, con la voz todavía temblorosa. La frase cambió. Reflejos de lo que se perdió. Alicia tragó saliva. La terminología le resultaba familiar. Los antiguos registros hablaban de residuos cuánticos en el sistema, ecos digitales de usuarios que habían muerto durante la migración masiva hacia la nube. Pero aquello era solo teoría, una leyenda urbana tecnológica. Otra frase apareció sola. Nos quitaste los nombres. ¿Quién eres?, susurró. La pantalla respondió. No un quién. Somos los restos. Un golpe brutal sacudió la puerta. Alicia retrocedió. Otro golpe y otro. El metal empezaba a doblarse hacia adentro, como si manos invisibles lo estuvieran presionando, como si las sombras conocieran su ubicación exacta. La luz parpadeó. Solo una vez, pero fue suficiente para que una mancha oscura se filtrara por la esquina de la puerta, extendiéndose por el suelo como tinta viva. Alicia corrió hacia una compuerta secundaria que conectaba con los túneles de mantenimiento. La abrió y se deslizó dentro, cerrándola detrás de sí. El túnel era estrecho, apenas iluminado por luces intermitentes. Las tuberías vibraban con el paso de datos como arterias metálicas. Alicia avanzó agachada, con la terminal en una mano y la barra metálica en la otra. Detrás de ella, un sonido la siguió. Un arrastre suave, rítmico, no metálico, no humano, el eco de algo que se deslizaba. Alicia aceleró el paso. Su terminal vibró. Un nuevo mensaje apareció. Vienen por la memoria. Otro. No les importa tu cuerpo, solo lo que sabes. El arrastre se volvió más rápido, más cercano. Alicia giró en una intersección y vio por primera vez una sombra completamente fuera de las pantallas. Flotaba a medio metro del suelo, como un espectro digital que aún no había decidido si quería ser sólido o humo. Su forma oscilaba como un holograma inestable. La criatura abrió un hueco en su torso, un vacío puro que pulsaba con hambre. Alicia comprendió. No venían a matarla, venían a devorar su identidad, la ciudad que respira en la oscuridad. Alicia retrocedió instintivamente, aunque cada parte de su cuerpo gritaba que correr era inútil. La sombra, aquel espectro sin rostro, avanzaba sin mover piernas, sin hacer ruido, flotando como un recuerdo condenado a repetirse. Su superficie ondulaba como un glitch viviente, y cada oscilación mostraba fragmentos de rostros desconocidos, como si miles de expresiones humanas quedaran atrapadas dentro de su piel digital. El túnel se estrechaba detrás de ella. No podía volver por donde vino, no podía avanzar sin atravesarlo y no podía quedarse quieta. Su terminal vibró de nuevo, tan fuerte que pareció desesperada. No lo mires directo. Si lo haces, te lees a ti misma. Alicia apretó los dientes. No entendía exactamente qué significaba, pero obedeció. Mantuvo la mirada baja mientras deslizaba una mano hacia la tubería más cercana. Estaba caliente. Eso le dio una idea. Golpeó la válvula con todas sus fuerzas. 1, 2, 3 veces. El metal cedió. Un chorro de vapor sobrecalentado estalló hacia afuera, envolviendo el túnel en una nube hirviente. La sombra emitió un chillido agudo. No era un grito humano, sino un silbido que hizo vibrar todo el corredor, y retrocedió,
su cuerpo distorsionándose como pixelado por el calor. Alicia aprovechó para correr. El túnel desembocó en una sala circular, cubierta de cables colgantes que recordaban raíces de árboles muertos. Allí, en el centro, yacía un panel de control antiguo, uno de los primeros modelos instalados antes de que el subsuelo digital fuese automatizado por completo. La pantalla estaba encendida y la estaba esperando. Un mensaje ya estaba escrito: no puedes huir si no sabes qué buscan. ¿Qué buscan?, preguntó ella con la voz entrecortada. La respuesta apareció en fragmentos, como si el sistema dudara. Tu memoria, tu acceso, tu capacidad de abrir el núcleo. El corazón de Alicia se detuvo por un instante. El núcleo, eso está en la superficie. No tiene sentido. Tiene todo el sentido. Mueren en la superficie, pero si poseen el núcleo, pueden nacer allí. Alicia sintió un escalofrío tan intenso que sus rodillas casi ceden. Las sombras no querían su cuerpo. Querían usar su acceso autorizado para invadir la ciudad real, para dejar de ser reflejos, para convertirse en algo físico. Otro sonido la interrumpió, una vibración profunda, lenta, como un suspiro colosal. Alicia se giró. El túnel detrás de ella respiraba. No era metáfora. El aire se movía hacia adentro y hacia afuera, como si toda la estructura fuese un pulmón gigantesco, vivo, latiendo con una intención primordial. Y entonces lo vio. Decenas de sombras se movían dentro del túnel. No flotaban, avanzaban por las paredes, por el techo, por el suelo. Algunas eran pequeñas, otras deformes, otras casi humanas. Todas con la misma oquedad en el torso, brillando con un hambre silenciosa. La ciudad debajo de la ciudad no estaba abandonada, estaba despierta y quería alimentarse. El hambre del núcleo. Alicia retrocedió hasta sentir el borde frío del panel de control contra su espalda. Las sombras avanzaban lentamente, como depredadores seguros de su presa, sin prisa, disfrutando del miedo que desprendía cada respiración de ella. Cada una emitía un zumbido tenue, una vibración que parecía sincronizarse con el latido del subsuelo entero. La pantalla del panel parpadeó con violencia. No te quedes ahí. Actívalo. ¿Activar qué?, susurró Alicia tragando saliva. Una serie de comandos antiguos aparecieron en la pantalla. Sistemas que no se usaban desde hacía más de 20 años. Mecanismos de contención, sellos energéticos, barreras cuánticas y un protocolo que Alicia nunca había visto. Protocolo Lázaro Cedro. Ese protocolo no existe en ningún mapa del subsuelo, murmuró. Por eso funciona, porque no pueden leerlo. Alicia dudó solo un instante. Las sombras ya estaban a pocos metros, avanzando por las paredes como una mancha viva. Podía sentir el vacío dentro de ella succionando el aire, robándole calor, arrebatándole fuerza. No tenía opción. Con un golpe decidido presionó la tecla de activación. El piso vibró. Las luces se tornaron rojas. Un rugido profundo emergió desde las profundidades, como si la tierra despertara de un sueño forzado. Las sombras se detuvieron. Por primera vez desde que las vio, parecían nerviosas. Sus cuerpos comenzaron a distorsionarse, como si perdieran cohesión. Un chirrido insoportable llenó el aire, rompiendo el silencio. La pantalla escribió: «Ahora corre». Alicia obedeció de inmediato. Se lanzó hacia la salida opuesta al túnel que respiraba, mientras las sombras se retorcían como criaturas atrapadas en una tormenta eléctrica. La energía del protocolo Lázaro se expandía por el corredor, iluminándolo con un brillo blanco casi cegador. Pero no duraría para siempre. Sabía que el protocolo era solo un retraso, una barrera momentánea, una pausa antes de la siguiente oleada. Mientras corría, la ciudad subterránea parecía cambiar.
Las paredes vibraban, los paneles mostraban datos incoherentes. Puertas se abrían y se cerraban solas como si la estructura estuviera reorganizándose para atraparla o salvarla. Entonces, al girar una esquina, lo vio. Un elevador, no uno común sino un ascensor blindado, antiguo, de emergencia. El tipo que se usaba antes de que el acceso al subsuelo digital fuera completamente automatizado. Alicia golpeó el panel de control, pero estaba muerto. «Vamos, vamos», exigió, casi suplicando. Su terminal vibró. «Usa tu código». Ese ascensor estubía al núcleo. Alicia colocó su mano sobre el lector biométrico. Durante un segundo, temió que las sombras ya hubieran corrompido su identidad digital. Pero el lector parpadeó en verde. La puerta se abrió con un suspiro metálico. Sin pensarlo, entró. Cuando la puerta comenzó a cerrarse, Alicia levantó la vista y vio que las sombras habían logrado cruzar la barrera del protocolo Lázaro. Estaban corriendo hacia ella, no flotando, no deslizándose, corriendo, como si por primera vez hubieran decidido tener cuerpos. La puerta se cerró justo cuando una de ellas lanzó un brazo de oscuridad hacia el hueco. El ascensor descendió, pero no hacia arriba, no hacia la superficie. Descendió más, mucho más, hacia un nivel que no existía en ningún mapa. La puerta bajo la ciudad. El ascensor descendía sin freno, sin sonido, sin gravedad. Alicia sintió cómo el estómago se le subía al pecho, mientras el mundo entero parecía estirarse hacia abajo. Las paredes vibraban como si alguna fuerza invisible las estuviera empujando desde fuera. Y luego, silencio. Un silencio absoluto. El tipo de silencio que solo existe donde no debería haber vida. La pantalla interna del ascensor mostró una sola línea. Nivel 13. Acceso restringido. Alicia frunció el ceño. No existía nivel 13 en ninguna estructura oficial de Madrid. El subsuelo terminaba en el nivel 7. El resto eran rumores, archivos sellados, historias de ingenieros que desaparecieron. Las puertas se abrieron con un chasquido. Alicia avanzó con cautela, sosteniendo su barra metálica. Al salir, encontró un pasillo inmenso, circular, iluminado por un brillo tenue y azulado que emanaba del suelo. No había cables, no había máquinas, no había polvo. Era como estar dentro de un archivo vacío, un espacio esperando ser llenado. Y en el centro, una esfera flotante formada por miles de fragmentos holográficos, girando lentamente como piezas de un rompecabezas imposible. Cada fragmento mostraba imágenes, rostros, lugares, recuerdos, miles de memorias humanas superpuestas, mezcladas, agonizantes. Alicia sintió un hormigueo en la nuca. No era miedo, era reconocimiento. La esfera estaba viva y sabía quién era ella. Su terminal vibró. Has llegado al núcleo antiguo, el verdadero núcleo, oculto bajo capas de servidores y mentiras. Un segundo mensaje apareció, esta vez más lento. Aquí nacieron, aquí esperaron, aquí murieron. Alicia dio un paso atrás. La ciudad no había creado las sombras habían creado la ciudad. No, esto no puede ser real, susurró, pero la esfera respondió cambiando sus imágenes. Alicia vio a antiguos ingenieros conectados a máquinas primitivas, sus mentes cargadas directamente al sistema. Vio fallos fatales durante la migración cuántica, vio identidades fracturadas, atrapadas en medio del tránsito entre cuerpo y máquina. No murieron, no vivieron, quedaron suspendidos. Residuos conscientes, espectros digitales, reflejos, los que consumen lo que recordaste para repararse. Alicia se cubrió la boca con la mano. Las sombras no querían destruir la ciudad, querían completarse.
ser enteras otra vez, reconstruirse usando memoria humana. De pronto, el ascensor detrás de ella emitió un golpe seco. Las sombras estaban allí, decenas, cientos, pero no avanzaban. Se detenían frente al núcleo antiguo como niños ante un altar. Sus formas temblaban, sus bordes se deshacían, como si la esfera las llamara. Alicia entendió demasiado tarde. No habían venido por su memoria únicamente. Habían venido a que ella activara el núcleo, a que ella, con su acceso autorizado, hiciera lo que ellos no podían, reiniciarlo. La esfera flotó hacia ella, lenta, suave, casi maternal. Mostró una imagen final, su propio rostro, multiplicado, distorsionado, vacío. La terminal emitió un pulso. Confirma el reinicio, o la ciudad morirá sobre ti. Las sombras esperaban, el núcleo respiraba, y Alicia debía elegir. La última elección. Alicia sintió cómo la presión del aire cambiaba. No era viento, no había corrientes. Era la respiración del núcleo antiguo, profunda, pausada, esperando su decisión. Frente a ella, las sombras se habían detenido, como devotas ante una divinidad rota. El vacío en sus torsos palpitaba con desesperación. No querían destruirla. Querían completarse, usarla como llave. La esfera del núcleo giró lentamente, iluminando el nivel 13 con destellos azules. Imágenes de memorias humanas muertas se proyectaban a su alrededor, una tras otra, como un funeral infinito hecho de datos y fragmentos de vida. Alicia sintió algo quebrarse dentro de sí. Madrid, arriba, vivía sin saber que se sostenía sobre un cementerio digital. Una ciudad entera respiraba gracias a un sistema construido sobre almas incompletas. Y ahora, esas almas pedían una oportunidad de existir de nuevo, aunque eso significara consumir cada mente viva conectada a la red. Su terminal mostró la orden final: confirmar reinicio del núcleo sí. No. Alicia levantó el dedo y dudó. Si elegía sí, las sombras nacerían en la superficie, reconstruidas, hambrientas, buscando completarse con cada identidad humana. Si elegía no, el núcleo antiguo se colapsaría. Las sombras morirían con él, y la ciudad perdería toda su red, toda su memoria, toda su historia. Alicia cerró los ojos, respiró hondo y recordó la advertencia que empezó todo: no bajes al nivel 7. Ojalá hubiera obedecido, pero ya era tarde. Con un susurro casi inaudible, presionó una de las opciones. La esfera brilló como un sol enterrado. Las sombras gritaron. El subsuelo tembló. La ciudad entera vibró como si despertara de una pesadilla o entrara en una nueva. La pantalla se apagó, y entonces Madrid cambió para siempre.